Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Gloria sea a ti, oh Dios, Señor, te pedimos de que tú nos diriges en este estudio para que podamos escuchar tu voz y solamente tu voz. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. El viernes pasado tocamos lo que significaba la muerte espiritual y cómo nosotros podemos salir de esa muerte y cómo el Padre es el que nos dice despiértate. La razón de este tema es como tú dices, a veces lo damos por asentado que lo creemos, pero a veces no lo entendemos. Y mientras más nos acerquemos a la segunda venida de Cristo, este va a ser un punto crucial en el cual va a salir cada vez más y más. Y hoy día está en la televisión, en todos los programas. Está de que después de la muerte aún hay vida, en el cual se pueden hacer ciertas cosas que la palabra de Dios no declara. Entonces, es importante tocar este tema porque se llevó una encuesta hace unos meses atrás, donde se encuestaron 146,821 miembros de la iglesia alrededor del mundo. Y en esa encuesta salió la siguiente, que decía que de una de cada 4 personas creen que las personas que han muerto creyendo en Cristo están en el cielo ahora mismo. Ahora, esta encuesta fue hecha dentro de la iglesia. Esto quiere decir de que una de cada 4 personas creen que cuando mueren se van ¿a dónde? Al cielo. Otra de las cosas que esta encuesta sacó, decía que el 30% de los encuestados decía que los cristianos pueden acudir a brujos o a curanderos espirituales en busca de protección o curación. Esta encuesta declara también que el 55% dicen ellos que el alma es una parte espiritual separada de una persona y vive después de la muerte. Otra de las cosas que se llegó y salió es que de una de cada 5 personas dicen que los muertos tienen poderes para comunicarse con los vivos e influir en ellos. Nosotros nos decimos, ¿cómo es posible esto? Porque bueno, nosotros estamos... Pero es sorprendente que esto suceda en nuestra iglesia. O sea, no me sorprende ni de otras denominaciones, ni de la gente secular, pero que sea nuestra. En otras religiones esto sería todavía aún más mayor. Sí. Pero esto quiere decir de que se ha perdido la identidad o se ha perdido ¿qué? El estudio de la palabra de Dios. Por eso él dijo, mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Entonces yo estuve pensando, dije, bueno, si esto la mayoría de la gente piensa así como esta encuesta lo declara, esto quiere decir que a veces asentamos de que todos conocen esta doctrina que es un pilar de nuestra iglesia, el estado de los muertos, y que en el tiempo del fin va a tomar una importancia mucho mayor porque el espiritualismo, lo espiritista estará al orden del día. Y hoy día nosotros estamos mirando que en todos los programas de televisión se declara que el que muere no muere, sino que sigue vivo y está alrededor de las personas. Se declara que se puede ir a consultar a los muertos. Eso se está declarando en las televisiones, en los programas de televisión. Y muchas veces nosotros caemos en el error de disfrutar de esos programas, aun cuando se está dando un mensaje que va en contra de lo que la palabra de Dios dice.
¿Cuál fue el primer engaño que nos declara la palabra de Dios? Nosotros recordamos que Adán y Eva vivían en el huerto del Edén. Se les había dado una orden, dice, de todo el árbol podrás comer menos de ¿qué? Del árbol que está en medio de la ciencia del bien y del mal, porque dijo, el día que tú comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. La serpiente, Lucifer, el diablo, se acercó a Eva y le dijo a la mujer, no moriréis. ¿Cuál fue la primer mentira que se declaró en la tierra? No moriréis. ¿Quién la dio? Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Cuando se menciona que nosotros no vamos a morir, está repitiéndose la mentira ¿de quién? Del diablo. Incluso hay predicadores que declaran que nadie va a morir. El evangelio universalista, que está a la orden del día, declara que Dios no va a destruir a nadie, sino que todos vamos a ser salvos. Cuando morimos ya somos salvos. Ese es un evangelio falso que se está predicando. Otro evangelio es de que no importa cómo tú vivas, Cristo ya pagó tus pecados en la cruz y tú ya eres salvo, siempre salvo. No importa lo que tú digas, lo que tú hagas, lo que tú comas, cómo te vistas, tú ya eres salvo. Eso es repetir la mentira ¿de quién? Del diablo. Porque Dios dijo ciertamente que moriréis. Y es importante nosotros saber qué es la muerte. Pero también ahí dice en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis ¿qué? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. La raíz del pecado fue el querer exaltarse a la altura de Dios. ¿Quién fue el primero que pecó queriendo ensalzarse? El enemigo, Lucifer, ¿en dónde? En el cielo, que dijo, yo me sentaré en el trono. Todos tienen que venir a adorarme. Yo seré igual que Dios. Y esa misma mentira la declaró ¿a quién? Adán y Eva. Hay un peligro en exponerse a estas mentiras, pero aún hay más peligro cuando se predican desde el púlpito que nadie va a morir a consecuencia del pecado. Y tristemente, en muchos púlpitos cristianos se predica eso y a veces ni nos damos cuenta. Eso se llama espiritualismo, que es uno de los tres poderes que se iba a unir con el protestantismo apóstata y el papado para declarar las mentiras del cuerno pequeño, del diablo, del enemigo, para destruir, si fuese posible, aún a los escogidos. Yo pregunto, ¿el resultado de la encuesta que se llevó está teniendo éxito el diablo en destruir aún a los escogidos? Sí. Está teniendo éxito dentro del pueblo de Dios, que declaramos que nosotros vivimos conforme a un escrito. Y el diablo está teniendo tanto éxito en nuestra iglesia por la desunión de nosotros. Divide y vencerás, y esa ha sido la estrategia mayor con él. Ahora, la desunión viene ¿por qué? Por la falta del conocimiento de Dios. Sí. Porque si nosotros conociéramos a Dios, estaríamos unidos, todos estaríamos unidos, en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo objetivo. Pero ¿qué sucede hoy día? Nos damos cuenta como resultado de la encuesta es de que todos no siguen ¿qué? Un escrito está. ¿Se imaginan que la iglesia, miembros de la iglesia digan, es bueno ir a buscar a curanderos, a brujos para que me curen y para que me ayuden?
Y lo que se ha hecho incluso dentro del pueblo de Dios, de nuestra iglesia, ¿qué es lo que se ha hecho con la palabra de Dios? Se cierra. Se usa un versículo y se parecen pericos. O sea, es tristemente. ¿Cómo nosotros nos vamos a afianzar en un escrito está si no conocemos el escrito? No conocemos la voluntad de Dios. Esto es algo muy serio. La creencia, conforme a Wikipedia, la enciclopedia libre, dice que la vida después de la muerte, también conocida como después de la vida, vida futura, existencia post-mortem, ultratumba, vida en el más allá o vida eterna, es la creencia de que la parte esencial de la identidad o el flujo de conciencia de un ser vivo continúa después de la muerte del cuerpo físico o espiritual. Esto es lo que el mundo cree. Y tristemente, dentro del pueblo de Dios se está creyendo lo mismo. ¿Por qué? Porque esta misma doctrina se está predicando en todos los programas televisivos, en las películas, de que la persona no muere, sino que siempre está ¿qué? Viva, repitiendo el mismo engaño que el mismo engaño que el diablo dio por primera vez a Adán y a Eva. No moriréis. Ahora, para entender esto, tenemos que ver primero lo que es la vida. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es lo que hace que algo sea un ser viviente? Nace del polvo, más el soplo de Dios comienza a ser un ser viviente. Si el polvo de la tierra Dios no le sopla, eso que se formó está ¿qué? Muerto, no tiene vida. Es puro polvo. Esto es lo que significa ser un ser viviente. Si se nos quita el soplo de vida de Dios, ¿qué sucede con nosotros? Nos morimos. Estamos muertos. Si no están estas dos cosas, no podemos ser un ser viviente. Tú y yo somos un ser viviente. ¿Por qué? Porque hemos hecho del polvo y del soplo de Dios. Ahora, el soplo de Dios no es un ser mismo. ¿Están de acuerdo? El soplo de Dios no es un ser mismo. O sea, no es un ser. No es un ser viviente. No es una creación. ¿Por qué? Porque tiene que estar unido ¿con qué? Con el polvo de la tierra. Para ser un ser viviente. ¿Me entienden? Un ser viviente no es solamente el polvo de la tierra. Tiene que tener el polvo y el espíritu, el soplo de vida de Dios. Ahora veamos lo que es la muerte. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, el soplo de vida, vuelve a Dios que lo dio. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de ver morir a una persona. Cuando la persona empieza a decaer, la respiración va bajando, va bajando, va bajando, y cuando exhala el último aliento de vida, se escucha así. Y muere. Ya no hay más vida. ¿Por qué? Porque el espíritu, el aliento vuelve ¿a quién? A Dios que lo dio. La persona que muere deja de ser un ser vivo. Ya no piensa, ya no siente,
y eso es lo que vamos a ver más adelante. La muerte quiere decir que quita el soplo de Dios, vuelve al polvo y deja de ¿qué? De ser. Esto es lo que significa la muerte. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Yo sé que a veces esto lo hemos estudiado por muchos años atrás, pero como no se menciona, a veces lo perdemos este conocimiento, lo dejamos de entenderlo, y cuando viene una persona a veces no podemos ni explicarlo. Ahora, eso es lo que es la muerte. En Salmo 104, versículo 29, dice la palabra de Dios: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Estaba repitiendo casi lo mismo que acabamos de leer en Eclesiastés 12:7. Usted se preguntará qué significa hálito. Tal vez ustedes tienen otra traducción donde dice aliento. La palabra aliento es ruach, que es un viento, aliento, mente, espíritu. Eso es lo que significa que cuando nuestro Creador quita el aliento, entonces el ser humano deja de ¿qué? De ser, deja de existir y vuelve ¿a dónde? Al polvo. La palabra de Dios es bien clara en identificar lo que es la muerte. ¿Qué pasa con nuestros pensamientos, sentimientos, emociones cuando dejamos de ser? ¿Qué dice Eclesiastés 9 del 5 al 6? Y vayan apuntando estos textos y vayan marcando su Biblia, porque esto les va a servir, algún día les va a servir, porque toda la mayoría del cristianismo cree que cuando la persona muere se va al cielo. Hay otros que creen que la persona muere, se va al limbo para esperar el viaje al cielo o al infierno o al purgatorio. Entonces quedan en el purgatorio, en el limbo, en el purgatorio. Y creen que con orar y llorar por ciertos días pueden sacarlo de ahí y llevarlo al cielo. ¿Qué dice Eclesiastés 9 del 5 al 6? Porque los que viven saben que han de ¿qué? De morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero los muertos, ¿qué dice? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué es la creencia? La creencia es que se muere, el espíritu, el que se murió, todavía está con nosotros, nos ayuda, nos fortalece, nos libra de todo peligro, nos sigue hablando a nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios declara que el muerto ya ¿qué? Ya nada sabe. Si está en el cielo, entonces está mirando cómo el mundo está sufriendo. No hace sentido, no hace lógica. ¿Por qué? Porque el muerto ya nada sabe, ya no sabe lo que sucede debajo del sol, no tiene sentimientos, no tiene emociones. Y el pastor, ¿y por qué le enseñaron a uno lo contrario? Es que la gente no ha leído bien o no han entendido. Porque la gente no ha ido ¿qué? A la palabra de Dios. O sea, la mayoría de la gente se guía por unas tradiciones. Sí. O por un razonamiento. Pero ¿de dónde sacaron que el alma va al cielo? En la Biblia no dice eso en ninguna parte. Entonces, ¿de dónde lo sacaron? O sea, la tradición o quien lo inventó, quien lo fomentó, ¿de dónde rayos lo sacó? ¿Por qué? Porque es la primera mentira que el diablo dijo. Entonces el diablo sigue dando esa mentira a todo el mundo. ¿Para qué? Para que no se preocupen, sigan viviendo en pecado, no tengan ni necesidad de Cristo, no tengan necesidad de salvación. ¿Y qué? Y que se pierde la mayoría.
Y el espiritualismo, el espiritismo está invadiendo las iglesias porque las mismas predicaciones están diciendo la misma mentira: no vas a morir. Cuando la palabra de Dios dice que todo aquel que comete pecado, ¿qué? Morirá. Hay una promesa que dice que aquel que muere en Cristo, cuando venga Cristo por segunda vez, resucitarán, ¿qué? Los que murieron en él resucitarán primero. O sea, van a ser resucitados. Esto lo vamos a estudiar en otro estudio, acerca de la resurrección y acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque es crucial que nosotros entendamos este pilar que se nos fue dado para que nosotros estemos afianzados en ello, porque el pueblo de Dios se pareciese que se está olvidando de este pilar esencial y primordial para que lo tengamos. Las características de la muerte, miren las características de la muerte, es en un estado de total inconsciencia, no se sabe nada, una inexistencia de pensamientos y sentimientos. Eso es lo que es la muerte. Ahora vamos a comparar Salmos 146, 4 y lo vamos a comparar con Salmos 104, 29. Vamos a leer primeramente Salmos 146, 4. Pues sale su aliento y vuelve, ¿qué? A la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Ahora comparemos estos dos textos, que parece que dicen lo mismo, pero aquí en uno dice que les quitas el aliento y dejan de ser, y en el otro dice que le quitas el aliento y perecen, ¿qué cosa? Sus pensamientos. Ya no piensan, ya no razonan, ya no sienten. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Que el aliento es lo que hace que nosotros tengamos vida. Se quita el aliento, dejamos de existir, dejamos de pensar y volvemos, ¿qué? Al polvo. Yo tengo un hermano, se llama José, es más chico que yo, y se casó con su esposa, y su esposa era huérfana cuando él se casó con ella. Y ella era la mayor de todos sus hermanos, y le dijeron que ella se podía comunicar con su mamá, y mi hermano la llevó con una persona que hablaron con ella. Yo no conocía nada de esto de la Biblia, entonces me doy cuenta cómo hay gente que está trabajando con Satanás. Y escucharon la voz de la señora, o sea, porque Satanás tiene el poder para hacer eso. Y él personifica a la persona. Dice que el engaño, cuando venga ya lo final, dice que se nos van a aparecer familiares que te van a hablar igualito y te van a decir: mira, esto es así, así, yo vine a visitarte por eso. Entonces, esto es bien importante entenderlo, y que si nos toca vivir en aquellos tiempos, gloria a Dios, pero tenemos que prepararnos. Y es bien importante porque, ¿qué si se nos aparece un ser querido? Sabremos luego que ¿qué es quién? El otro. El otro. Es el diablo. Es un ángel del demonio. Por eso el diablo quiere que engañara a todos. Miren ahí en Hechos un ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 29. En Hechos capítulo 2, versículo 29, nosotros encontramos el ejemplo de David. La palabra de Dios dice que David fue justo. Él pecó, se arrepintió, pero dice la palabra de Dios que fue justo. Pero la palabra de Dios dice que David no se fue al cielo. Dice en el versículo 29 de Hechos capítulo 2, dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? De que David, aún siendo justo, él no fue llevado al cielo, sino que permanece ¿en dónde? En el polvo de la tierra, esperando la resurrección prometida por nuestro Dios. Ahora, hay algo que Dios prohíbe que es abominable para Dios, y es la creencia de la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma declara que la persona que muere, entonces muere y existe en un plano existencial diferente al de nosotros.
O sea, puede estar en el aire, puede estar en otro aspecto existencial. Esa es la teoría cuántica, exactamente. Entonces, esta mentira muestra el carácter odioso del enemigo. ¿Por qué? Porque desea destruir el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo te puedo salvar. El diablo dice, no, tú no necesitas salvación, porque tú como quiera no vas a morir. Vas a vivir para siempre. ¿Notan esta mentira a lo que lleva? El diablo dice, no vas a morir. No necesitas de un salvador. No importa lo que tú hagas. No importa, tú solamente ten fe y cree. Pero puedes vivir como tú quieras. ¿Es peligroso esa doctrina? Es peligrosa. Esta verdad que estamos tocando es crucial porque primeramente es un pilar que se nos dio a través de la palabra para que estuviéramos en guardia en contra de los ataques del enemigo. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 18 versículo 10 al 12. Esto es una abominación en contra de Dios y es algo que Él declara que no debemos de hacer. Note lo que dice Deuteronomio 18, 10 al 12. No sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte ¿a quién? A los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Hoy día, incluso hijos e hijas del pueblo de Dios consultan la astrología, consultan el horóscopo. ¿Me están siguiendo? Cuando dice que es que abominación. Por eso mucha gente dice, ¿y de qué signo eres? Y siempre he escuchado decir, bueno, yo soy Libra o soy Escorpión. Y deberíamos de decir, nosotros somos del signo del día sagrado del Señor, del Shabbat. O el signo de nuestro Dios. Yo no sé. Pero a veces caemos en eso. ¿Por qué? Porque la sociedad repite la mentira del enemigo. Y ahora ha llegado el momento en que a veces creemos que está bien, todo mundo lo cree, no hay ningún problema, y a veces el enemigo ha introducido esa mentira aún en medio del pueblo de Dios. ¿Qué dice Levíticos 20? Miren Levíticos 20 para reforzar este texto. En Levíticos 20, ese capítulo va directo. Si lo quieren después lo leen. Pero en Levíticos 20, miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6. Vamos a leer el versículo 6 y vamos a leer el versículo 27. Miren lo que dice el versículo 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos. Noten cómo la palabra de Dios dice que aquel que consulta a hechiceros, adivinadores, encantadores son aquellos que son los curanderos. Dice, es básicamente prostituirse, ir en contra de Dios. Yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Miren el versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ¿ha de qué? De morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Es algo serio que el Señor dice, no consultéis ¿a qué? A hechiceros, adivinos, curanderos, y no consultéis a los muertos.
¿Ustedes recuerdan cuánto es el porcentaje de las personas que decían que estaba bien ir a curanderos y a hechiceros? 30%. Está grave el asunto. ¿Qué está leyendo Levíticos 20? Levíticos 20. Capítulo 20. Capítulo 20, versículos 6 y 27 leí. Nosotros deberíamos de consolarnos cuando una persona muere, deberíamos de consolarnos ¿qué? Con la resurrección. Eso es lo que Pablo dice, consolaos en que en la promesa que el Señor ha dado de que Él resucitará a los que murieron en Él. Y esa es la bendita esperanza que nosotros tenemos de que si nosotros morimos, seremos resucitados en la segunda venida de Cristo. Y seremos resucitados para glorificación, para su gloria. ¿Por qué? Porque esa es la bendita esperanza que nosotros tenemos. ¿Qué dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16? Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si todo el que muere está en el cielo, entonces eso quiere decir que el Señor va a decir, váyanse y métanse otra vez al sepulcro y espérenme que yo los voy a resucitar. No hace lógica. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque esa es una mentira del diablo, que todo mundo que muere se va a ir al cielo. Esta es la bendita esperanza que todos nosotros tenemos. ¿Qué es lo que va a suceder cuando Cristo viene? Los justos en Cristo resucitan y se juntan con los que están vivos y son arrebatados y son llevados al cielo. Miren en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Ese no lo tengo aquí en la pantalla, si lo quieren buscar, pero yo se los leo. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Miren lo que dice la palabra de Dios. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Dormiremos es lo mismo que estar muerto. La palabra de Dios declara que el dormir es muerte. Dice, pero todos seremos ¿qué? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, los que duermen, serán ¿qué? Resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El justo que va a ser resucitado, el Señor le va a cambiar su naturaleza y ahora va a ser que incorruptible y va a ser que inmortal. O sea, va a tener la vida. ¿Por qué? Porque en ese momento, miren el versículo 26, que en ese momento el postrer enemigo que será destruido es ¿qué cosa? La muerte. Es la bendita esperanza que nosotros tenemos. Nosotros, bueno, el hombre y la mujer fueron creados para vivir para siempre. El propósito de Dios no era que ellos pecaran, fueron engañados y cayeron en el pecado y el pecado entró a esta tierra. Ahí dice en Romanos 5:12, dice que por un hombre entró el pecado y entró ¿qué? La muerte. ¿Y ese hombre quién fue? El primer Adán. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Pero el propósito del Creador era que el hombre viviera ¿para cuánto tiempo? Para siempre. El lago de fuego que está preparado, dice la palabra de Dios, que está preparado para Lucifer y sus ángeles. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos nos arrepintamos y vayamos a Él y que seamos salvos. Él desea salvarnos. Ahora mire lo que dice Lucas 14:14. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección ¿de qué? De los justos. Cuando el Señor resucita al muerto, es cuando recibe ¿qué cosa? Recibe ¿qué? Su recompensa. No antes. Nadie que muere recibe la recompensa antes de que Cristo venga. Nadie ha ido al cielo a recibir la recompensa. Eso sería injusto. Sería injusto. Si eso fuera así, sería injusto. Exactamente.
¿Por qué? Pero tenemos que recordar que Dios es un Dios que justo. ¿Ustedes se imaginan una persona estar mirando allá y mirar que nosotros sufrimos? Cuando dice que en el cielo no hay lágrimas, no hay tristeza. Es ilógico. El hombre va a recibir, la persona que muere, la persona que vive antes de que Cristo venga, cuando viene Cristo, es cuando va a recibir, ¿qué cosa? Su recompensa, no antes. No antes. Bien despiadado. Uh-huh. Imagínense una madre que muera y dice que va al cielo, ¿verdad? Y dice que de allá mire que le pasen tantas cosas a sus hijos. O sea, la parte que puedo ver, una madre que muere, ve a su bebé o sus hijos que quedaron muertos y le pasan muchas cosas, y dice que si le pasan cosas buenas es porque ella lo protegió, ¿va? Uh-huh. Y si le pasan cosas malas, porque no lo protegió, o va a estar ella desde allá viendo lo que le sucede. O sea, Ahí ¿qué es lo que hace el diablo? Dice, Dios es injusto. Porque un padre que muere va al cielo y tiene una niña que dejó acá, y esa niña tal vez es violada. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan que suceda eso y el padre estar viendo? Va a decir, ¿por qué tanta injusticia? ¿Y a quién van a culpar? ¿A Dios? Siempre, pastor, yo me recuerdo desde que yo era niña, crecí creyendo eso, que Dios era el que castigaba todo. Y Dios yo les decía a mis amiguitas, te pasó, te caíste porque Dios te castigó. Y no es como le enseñaron uno eso. Uh-huh. Hasta cuando uno aprende la palabra de Dios es cuando se da cuenta. Ahora, esto es de suma importancia porque entre más nos acerquemos a la segunda venida de Cristo, esta va a ser una mentira que va a estar al día, en todo momento. Y ya lo estamos mirando en el radio, en la televisión, en las películas. ¿Qué es lo que resaltan? No vas a morir. Resaltan a que el espíritu anda por aquí, por allá, que pueden hablar a los muertos. Lo están resaltando, así como están resaltando otra cosa acerca de que del pecado del homosexualismo, el lesbianismo, el adulterio, la fornicación, la están resaltando tanto, y ese pecado se está resaltando en este momento porque ese mismo pecado llevó a Sodoma y Gomorra ¿qué? A la destrucción. El diablo sabe por dónde llegarle a la gente, y como dice el hermano, a veces lo triste es de que usa hombres y mujeres para llevar en la misma mentira, y tristemente hay ministros, predicadores, pastores que declaran esta gran mentira de que nadie se va a morir, sino que cuando tú mueres vas al cielo, o que no tienes que hacer nada, solamente ten fe y cree y serás salvo, no importa lo que tú hagas. Esa es la misma repetición de la mentira que dio Adán, que dio la serpiente a Eva: no vas a morir. Y hay ocasiones que nosotros mismos nos exponemos a eso. La palabra inspirada dice que no deberíamos de exponernos en un lugar, asistiendo a un lugar donde se predica esa mentira. ¿Por qué? Porque eso queda en el subconsciente. Y la mayoría de la gente toma las decisiones con el subconsciente. Por la tradición, por lo que nos enseñaron o por lo que nos agrada. Cuando dice que nosotros debemos de tomar nuestras decisiones ¿con qué? Con la mente, con la parte frontal del cerebro, donde tomamos las decisiones y razonamos. Atrás no. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo me pusiera en este momento a decirles a ustedes, no se preocupen, vivan como quieran, al cabo vamos a ser salvos. No importa qué prueba usted pase, usted va a ser salvo. Viene la prueba y usted va a decir, yo me acuerdo que aquel predicador dijo que yo iba a ser salvo, pues ¿para qué me preocupo? Pero la verdad viene, y ¿qué es lo que nos dice? No, tenemos que confiar plenamente en Dios y arrepentirnos y entregar nuestra vida a Él. ¿Qué es lo que sucedió con Lázaro? Nosotros vimos la experiencia de la muerte de Lázaro y de su resurrección en Juan capítulo 11. Vamos a leer 2 textos solamente. Juan capítulo 11, versículo 23 y 24.
Juan 11, 23 y 24. Miren lo que la palabra de Dios nos declara. Dice que Cristo se tomó su tiempo para ir a ver a Marta y a María y a Lázaro. Y dice que cuando llegó, se le acercaron ellas y le dijeron: Señor, si te hubieras apurado más, mi hermano no estuviera muerto. ¿Por qué? Porque ellos sabían todos los milagros que Cristo había hecho en todos los lugares. Y dijo: si tú hubieras venido, lo hubieras sanado. Pero fíjense el versículo 23. Dice: Jesús le dijo: tu hermano ¿qué? Resucitará. Pero fíjense la respuesta de Marta. Le dijo: yo sé que resucitará. ¿Cuándo? En la resurrección, en el día postrero. Ella no dijo: no, yo sé que ya está en el cielo. No, ella dijo: yo sé que Él va a resucitar cuando tú vengas. Porque ella lo tenía bien claro. Ella lo tenía bien claro. Pues ya le había dado la doctrina a Jesús y le había platicado, le dio el mensaje. Ajá. Debieron haber leído, sabía la ley anterior. Jesús mismo les predicó el evangelio. Sabía el estado de los muertos, sabían esta verdad que es primordial para nuestros días. Ella lo sabía. Y fíjense la importancia, porque fíjense ahí en el versículo 25 de ese mismo libro. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo? Yo soy ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. En pocas palabras, la mentira del enemigo, la mentira de Lucifer, de la serpiente antigua, quiere destruir completamente ¿qué? El carácter de Cristo y de la necesidad que tenemos de Él. Que Él es la vida, que Él es la resurrección, que aun cuando nosotros morimos, confiamos plenamente en Él, de que Él nos resucitará cuando Él venga. Porque hemos decidido entregar nuestra vida a Él. El diablo en sus mentiras quiere destruir esta maravillosa verdad. La necesidad de nuestro Salvador. Jesús lo confirma en el 26. ¿Qué dice en el 26? Dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, que su muerte es temporal. Temporal, en el versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y mira que ella sí creía, mira el 27. Y el 27 le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ella sabía quién era Jesús. Porque ella sabía que el Cristo le confirmó, dice: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Dice: aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y dijo: yo sí creo, porque yo creo en ¿qué? En ti. Yo creo y sé quién eres tú. Y entonces nosotros conocemos el maravilloso milagro que Cristo hizo. ¿Qué fue lo que la sociedad quiso hacer con Lázaro? Como fue resucitado, lo quisieron matar luego. Para que se callara y que no supieran que Cristo era la resurrección y la vida. ¿Qué es lo que el enemigo del diablo quería hacer? Destruir la necesidad de la vida y de la resurrección, que es Cristo, Yeshua, nuestro Mesías. Por eso esta verdad de conocer lo que es la muerte es primordial que la entendamos nosotros, para que estemos en guardia en contra de los dardos del enemigo, de las acechanzas del enemigo, y cuando viene la mentira, nosotros sabremos y diremos: no, Señor, no, yo creo en mi Dios, yo creo en el Hijo de Dios, que es la resurrección y la vida, y aún aunque yo vaya al descanso, aún aunque yo muera, ¿qué dice? Él me va a resucitar. La muerte va a ser temporal. Por eso dijo Pablo, dice: la muerte es ¿qué? Ganancia. ¿Por qué? Porque confiar plenamente en nuestro Salvador nos promete la vida eterna, la resurrección. Cuando un familiar muere, sí, muere, hay tristeza, hay dolor, principalmente en esta temporada donde mucha gente ha muerto estos últimos años a consecuencia de enfermedades, pero dice que aquel que muere en Cristo, mire lo que dice Salmos 119, 15. Salmos 119, 15. Salmos 116, 15. Ajá.
Salmos 116, 15. Fíjense, cuando un ser querido muere, muere, pero cuando muere en Cristo, fíjense cómo el Señor lo mira, cómo nuestro Dios lo mira. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte ¿de qué? De los santos. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, nosotros confiamos plenamente que Él nos resucitará, aun cuando Él nos llame al descanso, cuando nos llame si morimos. ¿Por qué? Porque Él los va a mirar ¿qué? Como algo estimado. Asegurémonos de que estemos afianzados con nuestro Señor y que nos afiancemos en su verdad. Los ataques del enemigo van a venir con mayor potencia y mayor fuerza. Él traerá a personas que tal vez seres queridos que los va a aparecer delante de nosotros, pero sabemos de que no son nuestros seres queridos, sino que son ¿qué? Los mismos demonios. Y debemos estar preparados para eso, porque es una manera en la que Satanás nos va, no es atacar, o posiblemente nos va a atacar nuestra fe. ¿Qué tanto nosotros creemos en lo que escrito está? Sí. Yo recuerdo una experiencia de un vecino. Mi papá siempre oraba para que algún vecino de que donde vivíamos en México aceptara estudiar la Biblia. Y hubo un vecino que al fin aceptó estudiar la Biblia y empezó a asistir a la iglesia, y de repente dejó de asistir a la iglesia. Y me acuerdo que mi papá fue y lo visitó y le dice, ¿qué pasó? Ya lo hemos extrañado. Dice, no, es que yo ya no voy a ir a esa iglesia porque unas semanas atrás mi mamá se me apareció en la noche y me dijo que no fuera a esa iglesia, sino que fuera a otra denominación. Y mi papá, recuerdo que le dijo, pero usted sabe, nosotros estudiamos que el muerto nada sabe, y esa no era su mamá. Dice, no, ella era mi mamá. Y yo creo que era mi mamá y yo voy a hacer lo que mi mamá dijo. Y esa persona dio la vuelta, no quiso estudiar más la Biblia y se fue a donde la mamá le había dicho. Estamos en un tiempo donde eso va a suceder. Y nosotros tenemos que estar seguros de lo que es la muerte, qué es lo que sucede con la persona que muere. Lo vamos a estudiar más a fondo. ¿Por qué? Porque hemos visto que a través de la encuesta que se ha hecho dentro de la iglesia, vemos de que la gente no cree lo que ellos creen saber y entender. O sea, no creen. Con un escrito está lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. Hermanos, preparémonos porque estamos viviendo en un tiempo crucial, en un tiempo apremiante, donde el Señor está pronto por venir. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que está en la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios, por haber estado con nosotros, Señor, en esta hora pedimos de que tú nos des de tu bendición, de que tú nos sigas hablando a través de tu palabra, para que nosotros te conozcamos cada vez más y que nos afiancemos en ti y en tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, bendícenos en esta noche, bendice lo que vamos a participar, que sea de beneficio para nosotros, y que, Señor, que todo lo que hagamos en este tu día sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.